¿Qué está pasando entre Estados Unidos e Irán? Como saben, ese memorando de entendimiento, esos 60 días, anoche era el último día ayer fue el último día de ese memorando, de esos 60 días que se definieron durante las negociaciones. Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo que eso no significa que no puedan ampliar ese plazo, porque en ese memorando, en ese documento, no se mencionaban los 60 días, ni el calendario, ni la fecha límite. El otro punto es que Irán está diciendo, según informó Reuters, que tarde o temprano va a hacer algo respecto al bloqueo. Eso significa que quizá veamos algún tipo de confrontación. Hace apenas una hora hemos sabido que uno de los petroleros de los Emiratos Árabes Unidos ha sido incautado cerca de la isla iraní de Keshm. Básicamente estaba utilizando la ruta designada que tiene Irán, ya sabes, y fue incautado en esa isla, la isla de Keshm. Y el otro punto es que Donald Trump exige una rendición total. Dice que Irán tiene que hacer algo al respecto. Incluso, hoy, de nuevo, por segunda vez ha dicho, vamos a bombardear Omán. Y no está contento, por lo que parece, no está contento con lo que está pasando entre Irán y Omán, ni con el nuevo mecanismo que están definiendo para el estrecho de Hormuz. Viendo lo que está ocurriendo, Tony. Y el otro. Me olvidé de mencionar el otro punto que planteó ayer Marjorie Taylor Greene. Dijo que están hablando seriamente del uso de bombas nucleares y de cómo eso va a cambiar la situación con Israel, ante todo. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo entre las dos partes, Estados Unidos e Irán? Bueno, es una gran introducción a los temas importantes. Y por reiterarlo, el uso de un arma nuclear táctica, es una posibilidad y un riesgo que me preocupa desde que empezamos a hablar de este conflicto allá por el 28 de febrero, entrando en marzo y después. Simplemente por las opciones militares limitadas, la falta de voluntad política, de voluntad nacional. Siempre vuelvo al poder nacional y a la Trinidad en lo que respecta al gobierno y a la seguridad o la defensa de una nación. Y al entrar en este conflicto, no podía ganarse con misiles y bloqueos. Esos elementos no ganan guerras. Y Estados Unidos, la población gobernada, no tiene el deseo ni la voluntad nacional de entrar en una guerra terrestre prolongada. Así que, visto esto desde la perspectiva de cómo intenta Donald Trump lograr una solución militar para que las negociaciones vuelvan a la mesa, especialmente teniendo en cuenta que hace 60 días la vía de salida más viable era el memorando de entendimiento de 14 puntos, que expiró esta mañana. Y también, como usted señala, no había un calendario oficial de 60 días en el memorando de entendimiento. Pero eso fue lo que se trató en las conversaciones informales sobre cómo se desarrollaría este acuerdo. Las condiciones que debían cumplirse durante los primeros 30 días en relación con el estrecho de Hormuz y después los 60 días siguientes con el estrecho de Hormuz, el levantamiento de las sanciones, el desbloqueo de activos y cómo sería entonces la normalidad bajo este memorando de entendimiento. Y esa vía de salida quedó atrás hace tiempo. Ya no me da por favor, se trata de eso por you. Así que me temo que la opción nuclear lleva mucho tiempo sobre la mesa. Lo sabemos porque el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, tuvo que hacer que el presidente diera marcha atrás, ya fuera reteniendo los códigos o manteniéndose firme y diciendo, no señor, no vamos a elegir esa opción, incluso en medio de que lo despidieran, si ese fuera el caso. Sabemos que se ha hablado de la opción nuclear. Así que estoy muy convencido de que el gobierno de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, la Autoridad Nacional de Mando, va a recurrir a una opción nuclear táctica, porque como volvieron a señalar en su magnífica introducción, ¿dónde está la propuesta política? ¿Dónde está el regreso a la diplomacia? Ahora tenemos a Estados Unidos e Irán con exigencias maximalistas.
Donald Trump ha vuelto ahora a la rendición incondicional. Irán no va a capitular ante una rendición incondicional, salvo que sea derrotado militarmente por completo, y eso no va a ocurrir. Y si ocurriera, no sería pronto, ni sin un enorme coste para Estados Unidos en sangre y recursos. Y quiero recalcar otro punto. La opción nuclear no es algo que yo defienda, fomente, ni que quisiera ver jamás. Sin embargo, como realista, viendo lo que se ha hablado, y ahora que tenemos a Marjorie Taylor Greene, que aunque ya no es miembro en activo del Congreso de Estados Unidos como representante de Georgia, probablemente sigue en contacto con gente que sabe cosas. Y ya sabemos que se ha hablado de la opción nuclear por los canales oficiales. Eso ya no es ningún secreto. También tengo en cuenta las demás consideraciones en torno a la cuestión nuclear. Estados Unidos mantiene un sólido arsenal de armas nucleares tácticas en Europa. Más de 200, casi 60 de ellas están en Turquía. Estas armas nucleares pueden trasladarse al área de operaciones así de rápido. De hecho, si fuera un hombre de apuestas, diría que ya están allí. Y la bomba nuclear de gravedad B-61 puede desplegarse desde un F-35. No puede hacerse desde un F-22, debido al diseño de la bodega de bombas del F-22, pero sí desde un F-35. También puede desplegarse desde un F-16, todos ellos aviones que tenemos disponibles en el teatro de operaciones. Así que, si tenemos en cuenta que esa capacidad existe, que ahora hay una disposición o voluntad de hacerlo, y que la opción de lanzamiento mediante aeronaves capaces de transportarla, o los medios para desplegarla a través de la adaptación de ojivas de otros misiles de ataque de precisión, todo ello factible, están ya presentes en el teatro de operaciones. Me temo que, además de estar al borde de una gran guerra regional, que cada día se parece más y más a una tercera guerra mundial, en el sentido real de una guerra mundial, veremos en un futuro próximo el despliegue y uso por parte de Estados Unidos de un arma nuclear táctica contra Irán. Y estoy muy convencido de que vamos a verlo. Y la razón por la que también lo creo, he aludido un poco a otras consideraciones, es que en los últimos 30 días, o diría que en los últimos 2 meses, ya ha pasado un poco de tiempo desde entonces, quizá en los últimos 30 días. Tengo que volver y mirar las fechas. Pero el general Chris Donahue, comandante general del Ejército de Estados Unidos en Europa, fue destituido por Pete Hegseth. También Charlie Costanza, comandante del Quinto Cuerpo del Ejército de Estados Unidos, el Ejército de Teatro para Europa. Y estos 2 hombres son oficiales con los que he trabajado, para los que he trabajado y a los que conozco. Se mantienen firmes en sus valores y principios y tienen muchos conocimientos y experiencia. No son el tipo de generales a los que querrías destituir en medio de cualquier guerra, independientemente de dónde fuera. Pero los destituyeron. ¿Por qué? Bueno, el arsenal nuclear táctico estadounidense está desplegado en Europa. El comandante del teatro de operaciones y el comandante subordinado del ejército en ese teatro, el general Donahue y el general Costanza, son los generales con autoridad para desplegar, utilizar y trasladar esas municiones. Estoy muy seguro de que esa conversación tuvo lugar entre el presidente Pete Hegseth, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y el comandante de EUCOM, el general Alexus Grynkewicz. Él también declaró públicamente, oigan, Estados Unidos ya no puede proteger sus intereses y seguir apoyando a Israel en esta guerra. No podemos hacer las dos cosas. Eso lo dijo ese general. Y poco después, destituyeron a otros 2 generales del ejército. Creo que fueron destituidos porque se plantaron firmemente y dijeron, no apoyamos ese curso de acción. Si quiere seguir ese curso de acción, presidente, si quiere seguir ese curso de acción, secretario, nosotros no lo apoyamos. Y posteriormente fueron destituidos. ¿Por qué? Si no, destituirían a los 2 principales comandantes del mando de teatro y del mando combatiente subunificado en el mando europeo. ¿Por qué? No tiene sentido.
salvo que se examine la conexión con EUCOM. EUCOM de Estados Unidos, un mando combatiente, es el principal mando de apoyo del mando central de Estados Unidos en este conflicto con Irán. Así que cuando observo todos esos indicios y los relaciono entre sí, estoy muy convencido de que el presidente de Estados Unidos está considerando opciones para el uso de un arma nuclear táctica. Probablemente se utilizará en la montaña Pickaxe o en algún lugar de Isfahán o Fordow. Pero sabemos que ya atacamos esos objetivos antes, remontándonos a la Operación Martillo de Medianoche, y no dio el resultado ni la destrucción total que Donald Trump intentó vender al pueblo estadounidense. El presidente también insinuó algo, si volvemos a hace unas 2 semanas, durante su retórica beligerante y sus declaraciones de entonces. Dijo que, si Irán no cumple, no cede el estrecho y no negocia, Estados Unidos utilizará un arma que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, solo hay un arma que, en mi opinión, tendría ese nivel de amenaza, y sería un arma nuclear. Así que me preocupa mucho que Estados Unidos esté avanzando cada vez más hacia esa opción, que solo conducirá a un conflicto de mayor alcance que Estados Unidos no puede afrontar en la región. Si usan un arma nuclear, será un movimiento táctico para lograr una ganancia estratégica. ¿Cuál sería esa ganancia, Anthony? ¿Qué victoria estratégica obtendrían con este uso táctico de armas nucleares? Has mencionado la montaña Pickaxe. Lo entiendo perfectamente. Creen que quizá ese uranio enriquecido, 400 kilos o más, está allí, bajo esa montaña. Por eso intentan atacarla. Pero, ¿cuál sería el resultado? ¿Cómo ves las repercusiones de volver a usar una bomba nuclear, un arma nuclear? Bueno, no será, perdonen el ruido. Estoy imprimiendo una imagen de la bomba nuclear táctica B-61 para que la gente pueda hacerse una idea de esto. Ya saben, cuando la gente piensa en armas nucleares, a menudo pensamos en el armamento de la tríada nuclear estadounidense, asociado a la destrucción mutua asegurada, a la Guerra Fría. Ya saben, en lo que se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki, ese nivel de destrucción, ese tipo de bomba nuclear, ese nivel de brinkmanship. La diferencia es que no estamos hablando de un ataque con un arma nuclear Minuteman III. No estamos hablando de un ataque desde un B-52 con una WB-80, DB-80, ese tipo de bomba nuclear. No estamos hablando de un Trident II lanzado desde un submarino de la clase Ohio, aunque desde luego esa es una opción. Porque el USS Alaska, que es un submarino de propulsión nuclear de la clase Ohio y que también puede portar ojivas nucleares, está en el Golfo Pérsico, en el Océano Índico. Así que esa es una opción. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del despliegue de la bomba nuclear táctica B-61. Y eso se ha convertido, en cierto modo, en el estándar que Estados Unidos utiliza ahora en su arsenal nuclear desde el final de la Guerra Fría. Y esa bomba B-61 es esta de aquí. ¿La ven en un pequeño soporte? Sí, tiene más o menos el tamaño de una Rotterdam. De hecho, es más pequeña que una Rotterdam u otras bombas de 2.000 libras que Israel usa todos los días y sigue usando. Ni siquiera es tan grande como una de esas. Obviamente tiene un rendimiento táctico. Más que la potencia explosiva, más que la destrucción, más que lo que vaya a hacer o deje de hacer. Porque personalmente creo que lanzar la bomba nuclear B-61, una bomba nuclear táctica, sobre la montaña Pickaxe no va a hacer otra cosa que dejar una cicatriz bastante fea en la tierra o en la ladera de la montaña. La montaña Pickaxe está enterrada bajo casi 120 metros de granito macizo. No es la única forma, y lo sé porque, volviendo a las opciones de los COM-Plan, al analizar Corea del Norte e Irán, hablábamos de derrotar objetivos duros, o de objetivos duros situados bajo tierra, reforzados en búnkeres, a gran profundidad. La única manera de entrar en la montaña Pickaxe y realmente tomar, neutralizar o destruir lo que pueda constituir la capacidad nuclear de uranio enriquecido
es desplegar tropas sobre el terreno, entrar y hacerse con ello. Y sabemos que esa opción no tendrá éxito. La opción de lanzar un arma nuclear tampoco va a lograr ese objetivo estratégico. Recordemos los objetivos que se plantearon para explicar por qué estamos librando esta guerra. Y pensemos en la ironía de que ahora sigamos luchando por el estrecho de Hormuz por una razón que ni siquiera figuraba entre los objetivos por los que fuimos a la guerra. Quiero decir, la ironía resuma por todas partes, pero recurrir a un arma táctica en la montaña Pickaxe no logrará el objetivo estratégico. Lo que hará estratégicamente será crear un nivel completamente distinto de caos. Si tenemos en cuenta que China es una potencia nuclear, Rusia, una potencia nuclear, Pakistán, que ahora forma parte de la alianza con Turquía y Arabia Saudí, también es una potencia nuclear. Y hay que considerar esas consecuencias dinámicas y los efectos de segundo y tercer orden en cuanto a lo que podría venir después, en términos de escalada nuclear. Esa es la verdadera preocupación en todo esto, y no creo que el presidente la esté teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué supondrá el uso de esta bomba de gravedad B-61? La ojiva pesa solo unas 700 libras. Quiero decir, podrías levantar eso en press de banca, Nima. No es tanto. Así que, cuando piensas en el uso de esta bomba y en lo que conseguirá, no mucho. Es la postura maximalista a la que Donald Trump ha vuelto. Lo hemos visto una y otra vez. Donald Trump sigue volviendo a esta exigencia maximalista y no consigue el efecto de poner fin a este conflicto. Creo que Irán está abierto a la diplomacia. Creo que en el continuo del conflicto estamos como volviendo atrás y adelante entre este camino hacia la diplomacia o una guerra total a gran escala. Diplomacia o guerra total, ¿verdad? Bueno, esa vía de regreso a la diplomacia no está bajo control de Estados Unidos. Estados Unidos ya no tiene la influencia ni el control político necesarios en esa vía para evitar la guerra. Irán controla esa vía, pero Irán no va a ceder ante exigencias diplomáticas o políticas que sean inferiores a lo que Irán exige al máximo. Así que, cuando se tienen dos posiciones maximalistas, exigencias estratégicas maximalistas, no augura un buen final para un conflicto. Y creo que vamos a ver, porque estas son las opciones militares. He estado analizándolo y creo que a su audiencia le resultará interesante. A mí me pareció intrigante. Me pareció muy interesante observarlo. ¿Cómo estamos librando esta guerra ahora mismo? Estamos intentando convertirla en una batalla de portaaviones. Estamos intentando convertir esto en una batalla de la Marina. Estamos intentando convertirlo en una guerra de la Marina. Bueno, todos hemos oído las noticias últimamente, ¿verdad? Y hay otra cosa. Si hay tiempo en el segmento, que de verdad quiero dejar clara para los marineros a bordo del USS Abraham Lincoln, o CVN-72, porque creo que más gente tiene que escuchar la verdad sobre la realidad a la que nos enfrentamos, a la que se enfrenta Estados Unidos ahora mismo, porque no estábamos preparados para este conflicto. Ahora mismo, el USS George Washington, un portaaviones de la clase Nimitz, está de camino o a punto de estarlo hacia el Mar Arábigo o el Océano Índico para sustituir al US Abraham Lincoln, CVN-72. Fíjense en esos números, CVN, el 72 y el 73. Eso significa que se construyeron uno justo después del otro. Ambos son de la clase Nimitz. El George Washington no es ningún portaaviones avanzado, de última generación, de la clase Ford, que vaya a venir a salvar el día. El George Washington tiene la misma edad que yo. Se diseñó hace 44 años, lleva casi 35 años en el mar. Y yo, cuando lo consideras, aquí está la cuestión. Yo fui al Instituto Naval de Estados Unidos. No me lo inventé. No lo saqué de Wikipedia. No lo obtuve de algo que hubiera oído. Fui al sitio oficial del Instituto Naval de Estados Unidos para comprobar el estado de estos buques. El USS George Washington fue diseñado en 1982. Fue votado en 1992.
Es un diseño de 44 años, con 34 años en el agua. It hit the water in 1992. It's a 44-year-old design, 34 years on the water, and it's replacing the USS Abraham Lincoln, which was designed. Y está sustituyendo al USS Abraham Lincoln, que fue diseñado el mismo año. Ambos son portaaviones de la clase Nimitz. Y lo que es peor es que junto con el USS George Washington, el CVN-73 de la clase Nimitz, que viene a reemplazar a Lincoln, el CVN-72 también de la clase Nimitz, va otro buque estadounidense llamado USS Benfold DDG-65 como parte de su flota de portaaviones o de su grupo de ataque de portaaviones. Inicialmente no fue con el George Washington, porque recordemos, el George Washington es un portaaviones del Mando del Pacífico. Está siendo desviado y reasignado para sustituir a Lincoln, porque esto nunca estuvo previsto en cuanto a la duración del despliegue. El USS Benfold no fue con el Washington. Ahora se está incorporando. Ahora está saliendo porque estaba en Filipinas, recibiendo piezas para reparar el aire acondicionado, el sistema eléctrico y sustituir todas esas cosas que se estaban deteriorando, porque es un destructor de una clase más antigua. Así que estamos enviando a la zona de operaciones no lo más nuevo ni lo más avanzado. Estamos enviando lo viejo porque, francamente, es todo lo que Estados Unidos tiene ahora mismo. Porque recordad al viejo USS Ford. ¿Recordáis ese? El USS Ford era un portaaviones de la clase Ford, nuestro más nuevo, mejor y más avanzado. Entró en servicio en 2017. Pues bien, está de vuelta en reparación porque tuvo un incendio en la lavandería, supuestamente. Yo creo que fue alcanzado por drones iraníes, o por misiles antibuque iraníes, o por torpedos, pero está fuera de combate. El USS John F. Kennedy, el siguiente de la clase Ford, acaba de recibir el visto bueno, por así decirlo, la autorización definitiva. Eso salió en las noticias el viernes. Ha superado las pruebas de mar y pronto estará operativo. Bueno, han acelerado eso, han apresurado el proceso, y cuando coges algo de esa magnitud y aceleras el proceso para que lo aprueben, probablemente va a haber problemas. Quizá otro incendio en la lavandería, no lo sé, pero aún no está listo para entrar en guerra. Así que estamos librando esta guerra con Irán, con material viejo y averiado, con marineros, aviadores y soldados a los que han tenido yendo y viniendo, y con marines también yendo y viniendo, con eso de vamos a entrar, no vamos a entrar, vamos a entrar, no vamos a entrar. Seguimos teniendo a la 82ª División Aerotransportada desplegada en la región, simplemente esperando. Seguimos teniendo al 5º Grupo de Respuesta Anfibia ahí parado, esperando en el USS Boxer, que es un portaaviones de la clase Wasp. Y si quieren hablar de viejo, quiero decir, viejo. Así que, bueno, y por cierto, el Washington va a sustituir a Lincoln para unirse al USS G.W. Bush, otro portaaviones de la clase Nimitz que es viejo. Entonces, ¿cuáles son las opciones militares? ¿Qué opciones militares tiene el presidente de Estados Unidos, propuestas por el almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de Estados Unidos? ¿Qué opciones hay desde el punto de vista militar para obligar a Irán a volver a la diplomacia? No hay ninguna. Hemos agotado nuestras municiones de ataque de precisión. Hemos agotado nuestras municiones de precisión de alcance táctico y operacional, y las estratégicas. No tenemos opciones militares, salvo que enviemos fuerzas terrestres o encontremos otra vía. Y esto nos remite a la decisión que tuvo que tomar Truman en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Invadimos el Japón continental? Sabemos que va a costar cientos de miles de vidas de soldados, marineros e infantes de marina. Estados Unidos no lo aceptará. No podemos poner en riesgo vidas estadounidenses. Así que vamos a usar la bomba nuclear.
Y lo hicimos. Creo que Donald Trump siente que se enfrenta al mismo cálculo. Yo creo que se lo ha impuesto él mismo, por el fracaso de este conflicto y la falta de estrategia. Pero intentando ponerme en la mentalidad del presidente de Estados Unidos, creo que se ha convencido de que esas son sus opciones. O tropas terrestres, donde morirán miles de estadounidenses. Ground troops, where thousands of Americans will die, ships will sink. Los barcos se hundirán. O la opción nuclear, que no pondrá fin. No hará nada por poner fin al conflicto, pero le dará a Donald Trump una estrategia de salida. Porque si Donald Trump puede convencer a su base MAGA, recordemos que las elecciones de mitad de mandato son en noviembre. ¿Y quién más tiene elecciones muy pronto? Netanyahu. Los dos quieren una salida de este atolladero. Los dos quieren salir de este desastre. Utilizar un arma nuclear, al margen de la verdad. Recordemos todo lo que mencioné antes sobre Dime, ¿verdad? Sobre la información errónea y la desinformación. Donald Trump no tiene ningún problema en mentir al público estadounidense. Lo está haciendo ahora mismo respecto a las condiciones del USS Lincoln. Así que, cuando se analizan los aspectos de lo que producirá, no lo hará. Pero Donald Trump puede venderlo como una victoria a su base MAGA más belicista, a los estadounidenses que aún quieren creer que estamos ganando o que podemos ganar este conflicto, cuando no es así y no podemos. Pero darles esa victoria de, mirad, el estrecho de Hormuz nunca formó parte de nuestras preocupaciones. ¿A quién le importa? ¿El estrecho de qué? ¿Cambio de régimen? No nos importa. Si el pueblo iraní quiere un cambio de régimen, puede hacerlo. Les hemos dado las llaves del reino. Depende de ellos. Así es como lo ve Donald Trump. Pero el aspecto nuclear es algo en lo que ha insistido desde el principio, ¿verdad? Ya fuera Marco Rubio, Donald Trump, Pete Hegseth o el almirante Cooper, todos ellos. Los distintos objetivos siempre se vuelve a lo mismo. El que puedes señalar, el que siempre es igual, es este. No pueden tener una bomba. Irán no puede tener una bomba. Bueno, no se puede demostrar que la tengan. Tampoco se puede demostrar que no la tengan. Todos los indicios de la comunidad de inteligencia estadounidense dicen que no la tienen. Pero los halcones, los partidarios de la guerra dentro del gobierno, dicen que sí. Así que, ¿qué mejor manera de encontrar una estrategia de salida o de intentarlo? No creo que vaya a funcionar como estrategia de salida, pero al menos sirve para dar la impresión de que existe una, según nos acercamos a noviembre. Miren, destruimos su capacidad. El presidente de Estados Unidos estuvo dispuesto a hacer algo que ningún presidente desde Truman había estado dispuesto a hacer. Y lo hizo para salvar al mundo, para mantener a Estados Unidos a salvo de una bomba nuclear iraní. Esa es la narrativa. Yo creo que es una completa gilipollez, pero esa es la narrativa que el presidente intentará sembrar. En resumen, no hay opciones militares viables para lograr un resultado final que el presidente pueda vender al pueblo estadounidense, a sus votantes o a su base. Y el uso de un arma táctica está sobre la mesa. Es muy probable que ya esté en el teatro de operaciones. Esa imagen que os mostré, ¿sabéis cuánto se tarda en montar una de esas en un F-35 o en un F-22? Un buen técnico de armamento, un buen miembro del equipo de armamento, puede hacerlo en unos 8 minutos. Creo que se va a usar. Lo pienso desde el principio, porque si analizas las posibles líneas de acción, Donald Trump no tiene salida. Y está buscando una salida desesperadamente. Y los hombres desesperados en posiciones de poder hacen cosas estúpidas.